Hoy tenemos que tratar un tema muy importante respecto a algo que estamos viviendo constantemente. Y para ello quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 en adelante. 2, 13 en adelante. Primera de Pedro, 2, 13 en adelante. Muy bien. Pero antes de eso vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe en lo que vamos a hacer el día de hoy. Amén. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Antes que cualquier cosa, nos ponemos a cuentas contigo, pidiendo que tu misericordia se extienda, que nos limpies, Señor, nos perdones en pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y que nos ayudes a poder proclamar con claridad tu palabra. Pedimos, Señor, también que haya corazones dispuestos para recibirla y sobre todo haya un corazón dispuesto para obedecerla. Por eso hoy colocamos delante tuyo lo que vamos a hablar, pidiendo mucha sabiduría para hacerlo y esperando, Señor, que tu mano preciosa permita, Señor, que hagamos las cosas para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Por eso hoy dejamos esta reunión, Señor, en tus preciosas manos, que la palabra llegue a los corazones. En misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo, quien habla en Cristo Jesús. Amén. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13 para comenzar. Y vamos a hablar de nuestro comportamiento como creyentes con autoridades y con otros. Vamos a comenzar con el versículo 13 y versículo 14. Primera de Pedro 2, 13 y 14, que dice así: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Leí los dos primeros, están puestos ahí, leí todos, dos versículos más. El texto comienza hablando del cristiano y su relación con las autoridades que tiene alrededor. Y eso es algo que a veces para algunos creyentes se vuelve algo complejo. Estamos en una generación que literalmente podríamos decir anda rebotada, le cuesta muchísimo. Una generación que le cuesta sujetarse a otros en todos los aspectos. En cualquier trabajo ante el gobierno, las autoridades, la casa, es algo que se vuelve tristemente bastante fuerte. El texto comienza diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Otra traducción dice, sed dóciles a toda autoridad. Sed dóciles. Y uno dice, uff, voy a colocarlo ahí. Sed dóciles a toda autoridad. Uno dice, a toda autoridad, uff, pero dóciles y eso como que, ¿qué significa? Am, Pedro nos habla en este texto específicamente de algo cotidiano que el creyente tiene que vivir y es su relación con el país y con los gobernantes de ese país. Ahora, aunque vivimos, aunque somos, ojo con eso, ciudadanos del cielo, recuerde, usted es un ciudadano del cielo. Pasa que usted pronto votó la cédula hace rato del cielo, pero usted es ciudadano del cielo. Usted tiene que acordarse siempre que usted es un ciudadano ya, somos ciudadanos del reino de los cielos y que eso se tendría que notar como bastante, ¿sí? Por desgracia no es algo que se note mucho, algunas o muchas veces, pero la Biblia dice que lo somos. Pero, aunque somos ciudadanos del cielo, vivimos en esta tierra. Alguien dijo, tenemos doble ubicación. Vivimos en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo, y eso es verdad. Y el asunto es que mientras vivimos en esta tierra, la voluntad del Señor es que vivamos en este mundo de una manera que sea agradable a Él. Y esa manera agradable que el Señor señala o relata o nos pide, pues no es otra que la que nosotros podemos ver, que es ser dóciles, someternos. Uy,
Recuerde, aquí estamos como extranjeros y peregrinos, pero como ciudadanos del cielo, mientras vivimos en la tierra, tendremos que vivir con las autoridades del país donde estamos, aunque seamos forasteros en esta tierra. Y las instrucciones son casi las mismas que tiene Pablo, en las de Pedro son casi las mismas que tiene Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Cuando uno mira los dos son muy, muy parecidas y es muy interesante para mostrar pues que la escritura tiene una coherencia muy grande. Sobre todo habla de la palabra sumisión, que es algo que la gente dice, eso es como la humildad, la mansedumbre, y básicamente es una virtud cristiana enseñada por Cristo y por sus apóstoles. Ningún creyente, seguramente ninguno de ustedes cuestionaría que debe someterse a Dios, ¿o sí? Ustedes cuestionarían que debe someterse a Dios y obviamente ni en esa época ni en esta, la gente dice, pues obvio a Dios hay que someterse. Pero el problema es cuando decimos que nos sometamos en determinadas relaciones con las autoridades civiles o con las autoridades eclesiales, con cómo es que se sometan los siervos a los amos o los hijos a los padres o las esposas a los esposos. Y ahí comienza el asunto. Pero mientras nosotros, cuando nos dicen, bueno, sujétese al Señor, todo sí, claro, es que el Señor es lo máximo. Y obviamente la Biblia lo dice por todos lados. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros, como dice Santiago 4:7, y humillaos bajo la poderosa mano de Dios, como dice Primera de Pedro 5:6. Pero también la Biblia nos manda a someterse en muchas partes a las autoridades civiles, como en Romanos 13, que tiene casi la misma historia que estamos viendo acá. Es casi la misma. Romanos 13 dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y todas las clases de obediencia que hay. Por eso el principio de sumisión o de ser dóciles es uno que no obedeceremos a no ser que nosotros tomemos muy en serio la palabra de Dios. Y que, perdón, y que entendamos que a él, esa actitud que el Señor de docilidad y mansedumbre debe ser una cosa muy notoria en nuestras relaciones, ojo, a todo nivel. El texto comienza aquí en el texto del que estamos viendo, someteos, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Uy, y dice, da el ejemplo, ya sea al rey como a superior. Ahora, a los que se escribió esta carta tenían claro que debían someterse a Dios, a su rey, a su Mesías y a las autoridades establecidas por él en la comunidad de creyentes. O sea, en ese tiempo, al igual que hoy, él dice, "Ah, pues yo me someto a la iglesia, yo me someto a Dios, a los pastores". Bueno, hoy no tanto la gente lo hace así tampoco, pero el punto es, en esa época comprendían, bueno, yo me sujeto a todo lo que sea espiritual, a Dios, a la iglesia, y digamos que relativamente lo hacía. Pero una pregunta que surgió en esa época y que surge también hoy, ¿por qué tengo que obedecer a autoridades civiles paganas que veo que no hacen cosas bien si yo ya he sido trasladado al reino de su amado Hijo? Si yo ya hago parte del reino de Dios. Y claro, es una pregunta absolutamente válida. ¿Por qué tengo que seguirle haciendo? Nosotros hemos, dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué me tengo que ir detrás de leyes humanas? ¿Por qué tengo que cumplir deberes sociales si ya pertenezco a otra humanidad, a la de Cristo, si ya tengo nuevos deberes celestiales? ¿Por qué me tengo que pegar de esas cosas? Pero bueno, señores, antes de eso hay que hacer un punto de aclaración. Hay un pecado que se llama la rebelión. La rebelión es que si usted no crea la palabra de Dios, grave, no hay nada que hacer. O sea, si usted dice, "No, no, a mí no me gusta lo que dice la Biblia o la voy a interpretar como yo quiera", ya con ese punto ya estás perdiendo. Solo con ese punto. Ya estás en rebelión. Por eso este texto es válido solo cuando usted cree que la Biblia dice lo que dice. Cuando usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted lo cree, puede que usted en su mente piense cosas, pero cuando lee la Biblia, ¿qué debería pasar? Decir, no, pues si la Biblia lo dice, aunque yo piense otra cosa, reconozco que debo hacer eso que el Señor. Esa es la política cristiana. Esa es como la práctica cristiana.
No es que no podamos pensar, usted puede pensar, cuestionar, argumentar, pero si la Biblia le dice, es esto, usted dice, ¿usted qué tiene que hacer usted como cristiano? ¿Qué tiene que decir? Si el Señor lo dice, pues así se hace, punto. No tengo por qué cuestionar algo que claramente en la palabra Dios lo mostró. Ese es básicamente lo que dice la palabra de Dios. Ahora, lo que el Señor está diciendo y lo que empieza a decir acá es, Pedro quiere decir, mientras sigamos viviendo en este mundo, aunque no pertenezcamos a Él, hay un mandato de parte de Dios a vivir bajo una actitud cristiana llamada mansedumbre. Algunos lo llaman docilidad y aquí lo estamos, otros le dan el nombre de sujeción. ¿Por qué? Pues básicamente por varias cosas. Primero, porque el Señor somos embajadores de Cristo. Somos los representantes de Dios en la tierra. Y eso sí que se aplica de una manera directa. Nosotros, recuerden, somos extranjeros y peregrinos. Significa que nuestra patria es celestial y simplemente somos embajadores. O sea, la palabra embajadores es fantástica porque significa alguien de otro país que viene y lo representa. Nosotros venimos de otro país y somos sus representantes. Y el Señor dice que mientras Él regresa, mientras movamos nosotros a su casa, a la casa que ya es nuestra, porque Él la ha hecho para nosotros, tenemos la obligación de someternos a las instituciones humanas, a toda institución humana, cualquiera que ella sea. Ush. Eso en la práctica, ¿ok? Significa que me someteré a las leyes de cada país donde vivo. Uy, así es como funciona. Por ejemplo, aquí tenemos embajadas de muchos países, pero ellos se someten a lo que está aquí, literalmente. Por ejemplo, si en Bogotá, Bogotá, la máxima velocidad son 50 kilómetros, ¿usted qué dice? Pues puede que no le guste, pero va a andar a 50. Y si fuera a 40, pues anda a 40. Literalmente sería eso. Ahora, pero si usted va a otra ciudad y dice que el límite es 30 y usted no quiero, pero es que no me gusta, pero es que ¿qué tiene que tan anticuados y ahora qué, para qué saco el carro? Y no quiere, usted se convierte en un mal embajador si no se somete a las reglas de ese lugar. Así de sencillo. Y será rechazado como embajador rápidamente, ¿no? Le pasa lo mismo a los creyentes. Los ciudadanos del cielo debemos acatar la voluntad del Rey del cielo. Esa es nuestra posición, ese es nuestro privilegio. Un día viviremos en el cielo bajo las reglas del reino completo, ¿cierto? Pero mientras tanto, como enviados del Rey, como sus embajadores, respetaremos las instituciones del lugar donde Dios nos ha colocado, significa del país provisional donde estamos viviendo antes de ir al cielo. Y para eso, lo primero es someternos, pues, efectivamente a las autoridades humanas de ese país. Y ojo, aún sabiendo que esas autoridades son defectuosas, son temporales, pero así es el mandato del Señor. Ahora, también sabemos que esas instituciones muchas veces, y lo vemos más que en Colombia, se ve mucho, son injustas. Ahora, un embajador cuando viene acá a Colombia, por ejemplo, viene a corregir todo lo que está mal en Colombia. ¿Es para eso son los embajadores? No, para eso no son. Nada, sino para hacer avanzar, un embajador es para hacer avanzar los intereses desde el que representa, del reino que representa. Aquí el interés de nosotros no es cambiar las cosas, no podemos hacerlo, solo lo hace Dios. Y cambiar a las personas solo lo hace Dios. Pero sí tenemos la obligación como embajadores de avanzar en los intereses propios de nosotros como ciudadanos del reino. En eso sí tenemos que actuar. En eso sí tenemos que movernos. Wow. Jesús sabía que el gobierno romano donde él estaba en medio de todo eso era egoísta, injusto, era tirano, claro. Y decía entonces, y entonces Jesús la proclama del, derroquen a esos sinvergüenzas. No, para nada. Nunca fue lo que el Señor promulgó o dijo o hiciera. Nada de esas cosas. Sino más bien sean consecuentes y vivan de acuerdo a lo que les he enseñado, de acuerdo a las conductas que deben ser. Ahora, el Señor habló de eso en un pasaje en Marcos, vamos a Marcos,
10:42 al 45. Marcos 10:42 al 45. Vamos a mirarlo por un momento. Ahí está. Dice, Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? O sea, Jesús sabe que la gente, los que gobiernan, mandan a veces muy mal sobre las naciones. Y dice acá, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y fuera de eso, los que ellos colocan, sus ministros, pues ejercen potestad sobre esas personas. Pero el Señor dijo, no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Interesantísimo eso. Como lo podemos ver, el Señor no tiene un llamado a luchar por el poder. Eso se lo dejamos a los que aman el poder, que claramente hoy son muy visibles, sino a que vivamos conforme a la conducta distintiva de un ciudadano creyente, cristiano del reino. Eso sí es lo que el Señor dice que debemos hacer. Ahora, usted dice, ¿pero por qué? O sea, sí, y la Biblia lo dice muy claramente. Desde el libro de Romanos lo tenemos claro. Hay una frase que vemos en en varios textos que dice, por causa del Señor. Por causa del Señor. Y así comienza en Pedro, por causa del Señor. ¿Y qué significa por causa del Señor? En pocas palabras, nos sometemos simple y llanamente porque Él pide que lo hagamos. Nosotros somos posesión de Él y como su posesión nos sometemos a lo que Él quiera. Él determina nuestras actuaciones y Él nos pide en este texto ser respetuosos con las instituciones humanas, ser muy respetuosos con las instituciones humanas. Y esa sería como la primera razón, pues por causa del Señor. Ahora, eso debería ser claro para nosotros por causa del Señor. O sea, no es, pocas palabras, dice, sométase a la voluntad del Señor. Si Dios dice que se haga así, haga así. No, no, no se enfoque tanto en la persona, no se enfoque tanto en las acciones, que me cae bien la persona o me cae mal lo que hace o cosas así. No se enfoque en eso. No nos sometemos por esa causa. Ahora, más bien, recordemos que aquí también acá dice, someteos a toda institución humana, que es lo mismo que dice Romanos, y básicamente lo que es la segunda causa es que toda institución, autoridad humana ha sido instituida por Dios. Toda autoridad humana, toda autoridad humana ha sido instituida por Dios. Eso es una cosa increíble, ¿no? Toda, no unos pocos, sino toda autoridad humana ha sido instituida por el Señor, o todas las autoridades humanas han sido instituidas por el Señor. Y eso es algo que a veces no logramos comprender. Y por eso, cuando uno se rebela contra esas autoridades, pues se está rebelando contra Dios mismo. Ahora, no quiere decir que ellos pueden hacer lo que quieren, porque a veces las personas o las autoridades nos piden que vayamos en contra, que algo que va es claro contra la ética bíblica o contra nuestra conciencia o nuestra creencia cristiana. Y entonces, en ese momento, increíblemente, el Señor dice, no están sujetos, no debemos sujetarnos a esas cosas, a esas cosas. Uy, interesante. Cuando el pueblo de Dios, en varias ocasiones, se ha desobedecido los gobiernos humanos a causa de que no están siguiendo de manera concreta al Señor. Y la Biblia lo dice por todos lados, Hechos 4:19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso era Pedro y Juan hablando, diciendo, oiga, ¿les parece justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios? También lo dice el libro de Hechos 5:29, donde está ese muy claramente estipulado a quien obedecemos en estos textos, lo cual debe ser una cosa muy concreta para todos nosotros. Por eso dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, la otra cosa
es que debemos respetar las prioridades de Dios en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Respetar las prioridades de Dios en nuestras vidas y nuestros ministerios. El Señor, ojo con eso, no nos está llamando a corregir las deficiencias de la sociedad actual. Ese no es el mandato principal. El Señor no está para eso, sino a defender y hacer prosperar la causa del reino. Y esa es la parte que debería más preocuparnos. A veces tenemos un poco de politólogos cristianos, filósofos cristianos, y eso no, eso saben de política, eso ya mejor dicho, bipartidistas, tripartidistas, no, eso mejor, no, tremendo. Pero no saben Biblia ni hablan del reino. Y eso es grave porque no tiene nada que ver con eso. La Biblia no dice que no estamos llamados a corregir las deficiencias de la sociedad. Dios lo va a hacer y podemos ser un instrumento en alguna manera de eso, pero el enfoque de nosotros no es ese. Es defender, hacer que la causa del reino y la justicia de Dios sean notorias. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando yo me niego a someterme a la institución humana, pues me involucro en la lucha social que no ofrece al final soluciones definitivas. Y obviamente nos distraemos de la prioridad de nuestro llamamiento. Nosotros no estamos llamados a afectar la sociedad, pero nosotros no podemos corregir la sociedad. Eso es algo que viene de más adentro y Dios tiene que hacerlo. Podemos influenciarla, podemos salarla, podemos muchas cosas, pero nosotros la transformación solo la puede hacer Dios en cada corazón y en cada vida. Cuando yo me involucro en esas cosas que a veces el cristiano trata de meterse ahí, perdió el año porque por ahí no es. Dios jamás lo ha llamado al creyente a hacer esa clase de cosas. Ahora, y el ejemplo perfecto, que podría ser el otro que usemos nosotros como las causas para hacer eso, es que Jesús mismo marcó el ejemplo, cómo era, cómo debía hacerse. Por ejemplo, a Jesús le dijeron, hay que pagarles impuestos. ¿Usted qué diría hoy todo espiritual? Es que esos ladrones de la DIAN, no hacen sino, es que no hacen sino sacarle a uno los impuestos. Y Jesús qué dijo, páguelos. Pero es que lo que pasa es que páguelos. ¿No dijo eso el Señor? Si uno lee Mateo 17, 24 al 27, ¿se acuerda? Que llegaron a Capernaum y vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús les habló diciendo, ¿qué te parece, Simón? Entonces, él dijo, y Jesús hace una enseñanza sobre los que cobran impuestos y dijo que los hijos están exentos, que sin embargo, dijo, yo no tendría por qué pagarlo. Esa es una enseñanza muy que un día estudiaremos de eso. Pero el versículo 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallaréis un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Wow. Eso es que usted ahorita se ponga a comprar pescado y a buscarle monedas adentro. No esa no es la enseñanza. La enseñanza es que cuando usted tiene que pagar algo, así sea injusto, Dios le va a proveer lo necesario para hacerlo. Es así de simple. Jesús dijo, no, eso no, yo no tendría por qué pagarse, no tendría por qué hacerse, pero aún así, vaya, y como dice ahí, para no ofenderles, hágalo. Y esa es una enseñanza increíble de Jesús. Está diciendo que aún si están cobrándonos eso, lo haremos. También cuando vinieron los herodianos a Jesús y le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César? Tenemos que pagarle al César, y es que ese César es una, ¿le pagamos o no? ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo que no lo tentaran, que dejaran de ser hipócritas. Básicamente les dijo que fueran así. Y les contestó de una manera que hasta el sol de hoy ha sido la mejor de las frases más conocidas por nosotros. Les dijo que le mostraran la moneda y les dijo que quieren la inscripción. Le dijeron del César. Y entonces el Señor dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso es algo, wow, muy, muy importante y muy fuerte. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay personas hoy que pelean con eso, de darle pero ¿por qué tengo que pagarle impuestos? Pelean con Dios por un lado. A veces no le dan ni al César ni a Dios tampoco, o sea, más grave todavía. Pero aquí está diciendo que está hablando de personas que supuestamente entienden que tienen que darle a Dios y les recuerda que también tiene que darle al César, o sea, pagar los impuestos y todo lo que se genera
a partir de esas cosas. Literalmente es la manera como de sobrellevar el asunto. Por eso la gente sigue preguntándose. Ahora, en esos tiempos, preguntémonos, ¿los tribunales eran legítimos, eran honestos? No, no, los tribunales eran terribles. Es más, un tribunal que hizo con Jesús lo condenó a muerte. Y cuando Poncio Pilatos tenía a Jesús y lo tenía ahí, pues Pilato era uno que se dejaba llevar por las cosas. ¿Sabe qué le dijo Jesús sobre la autoridad de Pilato? ¿Sabe cuál fue la frase que usó Jesús para él? Ush, está ahí eso está en Juan 19:11. Tremenda frase de Jesús. Juan 19:11. Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ush. Poncio Pilato, yo tengo el poder para soltarlo, es que yo soy aquí el duro para hacer eso. Y eso le dice, ninguna autoridad tendría si no fuera porque fue dada de arriba, o sea, Dios mismo te la dio. ¡Wow! Estamos hablando de un tribunal injusto. Eso quiere decir que hoy los tribunales injustos que tenemos al frente, Dios los ha permitido. Dios les ha dado, es lo que le está diciendo Jesús a Pilatos. Le fue dado, Dios fue permitido, fue dado por Dios y está bien. Así sea injusto. ¡Wow! Muy bien. Ahora, y obviamente él lleva esa sumisión a todos los niveles. Pero recuerden, la motivación para sujetar, hay un límite para eso. Ese por causa del Señor es que actuemos de acuerdo a que lo reconocemos como el Señor, como nuestro Señor y Salvador, de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado constantemente. Nuestra lealtad siempre va primero a Dios, ¿ok? Únicamente, siempre, prioridad, la lealtad al Señor. Y ojo, y en segundo lugar, y por amor, nos sometemos a las autoridades mientras estas autoridades no nos pidan pecar. Si un día dice una autoridad, dice, todos tenemos que aportar para financiar los abortos en Colombia. ¿Cómo? ¿Por qué vamos a hacer eso? Pues, ¿por qué vamos a hacer eso? No, es que si no los vamos a castigar, hágale. No. Y entonces por eso Pedro habla aquí dio dos ejemplos. Dice que nos sometamos así sea al rey como a las autoridades que han sido instituidas, o sea, las que el rey ha determinado también. Y sabe que no importa cuáles serían las otras autoridades donde nosotros, pues, autoridades humanas que se derivan de todas esas autoridades, juzgados, tribunales, las fuerzas del orden, los militares, los policías, las maestros, las escuelas, las entidades, de cualquier entidad educativa, los cobradores de impuestos, todo lo que ordena y regula la vida de los ciudadanos son puestos, son cosas que hay que someternos mientras no nos pida pecar. Eso no quiere decir que no puedo protestar cuando vea irregularidades o cosas que no son. Por supuesto que lo puedo hacer. Si usted lee la historia del Antiguo Testamento, muchos de los profetas del Antiguo Testamento literalmente protestaron contra los reyes que estaban en esa época. ¿Y qué hicieron? Denunciaron a esos reyes. Increíble. Algunos los mandaron a la cárcel por protestar y decirle, ustedes están andando mal. Ustedes están... Y eran la autoridad. Y en ese caso, ¿sabe qué hicieron esos profetas? Asumieron la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? La cárcel, muchas veces, o la muerte. Y no tuvieron ningún problema y dijeron, listo, si eso es lo que toca hacer, lo hacemos. Y lo hicieron de esa manera. Uy. Por eso aquí en el texto dice que Odeseos y él da ejemplos. Primeramente al rey. ¿Quién era el rey en ese momento? El rey, el emperador romano, el César. Ush. Dice, no importa quién sea. Y el emperador romano era bueno, era re malo, literalmente. Y él dice, sométase así sea el rey. Uy. Y se hace extensivo a todas las que la persona determine. Por eso dice a los gobernantes, a todos los que estén de ahí para abajo y que cumplen las instrucciones del rey en cualquier lugar de la tierra. Uy. Hoy en día para nosotros sería someternos a la alcaldía, a los gobiernos locales,
A toda autoridad que se nos sea dada, a toda autoridad que salga de que alguna ley que el gobierno promulgue. Wow. Y por eso uno dice, pero es que esa gente es toda opresora y oprimen al pueblo de Dios. Y él dice, sométase también a esta clase de personas. Ese es el punto de eso. Ahora, y uno dice, wow, eso suena fuerte. Pero ya como lo hemos dicho varias veces, versículo número 14, ya que ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores, dice Primera de Pedro 2:14, dice, por él enviados. Es el texto que nos interesa en ese punto. Como enviados por él para castigo de los malhechores. Uy. Ahora, ¿qué pasa si las autoridades no están, como lo vemos muchas veces, actuando con justicia y objetividad, sino que están siendo arrogantes, oprimiendo, dañando? Uy, ¿qué tal tener de nosotros de presidente? Hay mucha diferencia. A Nerón, por ejemplo, que obviamente hizo sufrir a Pedro, lo martirizó. Entonces, ¿qué hacemos si nos toca con Nerón? Aún en esos casos, en tales extremos, hay que someternos, así nos toque una belleza de esas. Y el apóstol dice, sí, claro, literalmente sí, hay que someternos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no tenemos opiniones y serias y fuertes. Pablo, ¿se acuerdan cómo llamó Pablo a Roma? ¿Se acuerdan? En el libro de primera, de segunda de Pedro. ¿No se acuerdan cómo lo llamó? Yo le digo cómo lo llamó, para que ustedes no se les olvide. A la iglesia que está en Babilonia. Los llamó Babilonia, una ciudad perdida y llevada. Wow. Entonces, cuando las autoridades practiquen discriminaciones, se aprovechen de su posición para manipular en los tribunales o para enriquecerse a expensas de los pobres, cuando estemos en sociedades como esta, porque esta es una sociedad esa donde los delincuentes eh, no son castigados, aunque practiquen abiertamente el soborno y cosas así, aunque pasen esas cosas, wow, dice la Biblia, sométanse, sométanse, sométanse. ¿Por qué? Da una razón más y básicamente para explicarla. Él dice, puede que el sistema sea muy malo, seguramente es muy malo, pero es mejor tener un poco de orden, así sea poco, a tener un caos total, que eso sería otra cosa muy, muy, muy compleja. Ahora, nunca vamos a ser alabados por hacer cosas buenas, la sociedad nunca nos va a ver con buenos ojos, pero en muchas ocasiones los creyentes son condecorados, felicitados por el bienestar que traen a las sociedades. Por eso, una cosa más, que también Pablo no ignora. ¿Para qué están puestos los reyes y los jueces y las autoridades? Ahí dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Significa de dar el pago o dar la retribución al que lo merece. Uy, lo mismo dice Pablo en Romanos. Pero esto ya ha variado mucho. ¿Podríamos decir hoy que los criminales están pagando sus faltas? Ah, no, como dijo el famoso taxista que es todo rebotado, que cada vez que lo entrevistan es que hay que, no, o sea, siempre está todo angustiado, pobrecito. Y siempre es, vamos a cerrar, vamos a, mejor dicho, a quemar. Y le dijeron, y si lo ponen preso, dijo, pues me vuelvo gestor de paz. Y salgo en menos de nada, ya estoy, ya me vuelvo gestor. Imagínate, eso ya es una política en la cabeza de las personas que en sociedades como estas, ya no importa lo que haga, al final se la van a pasar por alto. Por eso hoy en día los jueces y las autoridades están más interesados en la reforma de los delincuentes, en supuestamente reinsertarlos socialmente, que castigarlos. En lugar de darles algo de su merecido o hacerle pagar algunas consecuencias, no tienen la intención de eso. Wow. Entonces eso nos lleva a una conclusión bíblica. Un gobierno que no esté castigando a los malhechores desobedece el propósito para el cual Dios los colocó en ese puesto. Ush. Y entonces nos rebotamos. No, porque no podemos. Ya vimos que no se puede hacer. Dice, pero entonces,
Si Dios ya sabe que están haciendo lo que no es, en términos prácticos, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a la práctica práctica. Todo esto sería práctica. Obedezca las leyes del país en que vive, excepto cuando la ley vulnere su conducta cristiana. Esa sería la práctica, primera cosa. Obedezca las leyes del país en que vive. Ahora, la segunda cosa que podríamos hacer es dar gracias a Dios por lo que sí hay. Señor, yo sé que no es un país perfecto, yo sé que le faltan muchas cosas, pero gracias por el orden que ha puesto en medio del desorden que existe. Y Señor, oramos entonces hay que orar porque las cosas estén organizadas, porque tengan una buena administración. Señor, dale sabiduría a las autoridades que gestionen bien, y así eso es lo que toca hacer. No es se vive, se siente, ¿cuántos son? No, 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 esa parte no, nos toca eso, ¿no? Más bien, Señor, por favor, ayúdanos, guíalos. Si hay alguien que sabe, eres tú, nadie más. Si hay alguien que realmente puede trabajar en estas cosas, eres tú. Y viene la otra que es más difícil todavía. Ush. Hablar bien. Bien significa de una manera objetiva y cristiana de los gobernantes y respetarlos, especialmente en tiempos como los nuestros. Mm, Eso no quiere decir que no podamos protestar o decir las cosas. Ya les dije que los profetas protestaban por las cosas. Eso quiere decir que cuando hay que denunciar el mal, lo denunciamos, sin importar quién lo cometa, pero debemos hacerlo desde la lealtad a un país, ya que somos colombianos y que respetamos y que no queremos, y queremos que haya cambios en el corazón de las personas y de los gobernantes, pero no decimos qué porquerías que estas son. No, no, el Señor no permite una cosa así, realmente no es la manera correcta en que nosotros deberíamos hablar, ni nada parecido a eso, la verdad. Ah, y otra cosa en la práctica que tendríamos que tener, que tenemos que tener bastante clara, es reconocer esas autoridades. No, es que yo no respeto a los policías. No, yo no respeto a los militares. Es que yo no, no importa si usted, no es de creer si usted tiene o no tiene que respetar, es reconocer que una autoridad del cielo los colocó ahí. Esa es la que más les gusta a todos. Pague los impuestos y no defraude. Cuando ahí sí que podríamos decir, no se quede callado, denuncie. Pero por el otro lado, en la práctica, por favor, cumpla con las normas de tránsito. No se cuelen los Transmilenio y en el CIT. Los nombres han sido cambiados para no susceptibilidad de nadie. No se cuele. Y eso es una regla normal de eso. Colabore cuando las autoridades pidan algo que es válido para el bien del pueblo, colabore. Mientras no sea contra la cosa cristiana, colabore. Diga, no, mientras esto pueda beneficiar, ayudar, dar un buen testimonio cristiano, colabore. Mire lo que dice Tito. Estamos hablando de Tito 3:1. Mire ese asunto. ¿Y por qué les digo que colaboren? Pues porque la Biblia manda a hacerlo. Miren esta belleza, versículo en Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Imagínense, lo mismo que venimos hablando. Que obedezcan y que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Ush, así debe ser la actitud. Señor, voy a tener la mejor disposición, listo, que hay algo bueno que hacer y que nosotros podemos colaborar como creyentes. Hagan. Wow, increíble. Y todo por una sola cosa, para darle buen testimonio a los que están afuera, que es lo que dice básicamente el versículo número 15 y 16. Vamos a ver 15 y al 16, segunda de Pedro 15 y 16 para terminar. ¿Qué dice el texto?
Ya miramos el texto, 15 y 16, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, todavía más complejo. Ahora el Señor, para hacer esto más complicado, dice, esta es la voluntad de Dios. O sea, ni siquiera es algo que que uno pueda entrar a brincar o protestar. Dios dice, es que esa es mi voluntad, ese es mi deseo, es que quiero que sea. Y pido, solicito, nos comportemos de esa manera. Y básicamente es que haciendo el bien, hagamos que la gente se calle y deje de decir cosas. Uy, y puede que a mí me castiguen incluso haciendo el bien y me critiquen. Listo, eso va a pasar. También acabamos de ver que hay que practicar las buenas obras cuando haya necesario hacerlos. ¿Y qué finalidad tiene eso? Que todos aquellos que calumnian a los creyentes, que todos aquellos que le dan duro a los creyentes, wow, vamos a estar dando un excelente testimonio. Por eso dice acá, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sin embargo, el texto, en la forma en que está escrito, está hablando de algo que se practica de manera constante, con un comportamiento normal de un cristiano. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que está diciendo ahí, literalmente. ¿Por qué? Pues porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, hay gente que siempre pregunta, Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí le tengo una, me ofrezca a las autoridades. Ahí está una. Clarítica. Está ahí súper. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Pues que obedezca. Comience por esta, si es que no conoce ninguna. Comience por este pedacito, a ver, a cumplirlo. Mm, Dice obviamente que hay gente que siempre está atacando al cristianismo, diciendo cosas, se creen muy inteligentes, muy sabios, pero la Biblia dice que son necios. Los llama ignorantes e insensatos. Uy. Son personas que no pueden ver las cosas que Dios hace, ni las que Dios muestra a través de su creación, ni las que hace a través de los creyentes. Y se niegan a ver la obra de Dios en este mundo. Y está bien. Y aquí no está diciendo el Señor, "Y pobrecitos, no saben lo que hacen". No, 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 no. Está diciendo que están cometiendo, que son arrogantes, que están cometiendo pecado. Pero con todo que están cometiendo pecado y arrogantes, el Señor dice, hágame el favor y los trata bien. Wow, interesante. Recuerden que no es que pobrecitos, sino que hay un pecado fuerte, la necedad, que les hace ser ignorantes respecto a cómo son las cosas. Debemos estar, señores, en lo que esté a nuestro alcance para que cualquier cosa errónea que piensen los impíos corregirlo. Pero vamos a encontrar que hay gente terriblemente llevada que sin importar lo que hagas, va a seguir hablando y así Dios les muestre casi el cielo, van a seguir en contra de lo que hace el Señor. Nuestra conducta, señores, consecuente, noble y buena es la que debe hablar. Ese es el punto. Por eso en el texto que estamos viendo está diciendo que esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hacer el bien. Es la manera de hacer callar a los otros. Es la manera de hacer que las autoridades se inclinen, o con eso, hacia nuestro lado. Esa es la forma de hacer. Yo empiezo a hacer las cosas al derecho y las autoridades no van a entrar en guerra, sino que van a tener gracia. Yo voy a tener gracia con ellos. Eso es el punto. Y eso se hace extensivo, la invitación es a todos los ámbitos de la vida cristiana. Por eso el texto termina, como libres, ojo con eso, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces lo que está diciendo es que el Señor que nos ha liberado de todas esas cosas viejas que teníamos, es que el Señor, reconociendo que somos extranjeros y peregrinos, aquí te dice una palabra, dice que somos personas libres. Cristo nos ha hecho libres. Podemos vivir libremente. Si el Hijo os libertare, que dice la Biblia, seréis verdaderamente libres, que es Juan 8:36. Pero ¿en qué consiste esa libertad? Está hablando de que ya somos libres de pecar. Es la libertad que tenemos como creyentes de la esclavitud del pecado, de la libertad que tenemos de que ya no debe haber culpa en nuestro corazón por lo que Dios nos ha perdonado. Hemos hecho y que nos ha hecho ser siervos de justicia. En eso somos libres.
Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿podemos vivir separados del Señor? Esa libertad hay que vivirla de la mano del Señor. De eso se trata. Como libres, no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sin Dios y sin ley, sino como libres, sabiendo que tenemos a alguien que nos compró, al cual nos sujetamos. En esa es la clase de libertad que el Señor está diciendo. No como los que están en el mundo, que se rebelaron y por no conocer a Dios siguen en rebeldía y proseguirán en ella hasta sufrir las consecuencias terribles que eso acapara. La libertad que tenemos ahora es volver, es que el Señor nos ha hecho libres, estamos libres, podemos combatir el pecado, podemos agradar a Dios, podemos hacer que eso que el Señor hizo sea una obra visible, no para hacer lo que nos apetece, ojo con eso, porque nos sacó de un montón de cosas, ¿no? No para volver a las esclavitudes egocéntricas o al concepto erróneo del mundo de libertad. No es para eso que el Señor nos salvó, no tiene nada que ver con eso. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga, que sus mandamientos no son gravosos. Y listo, así debe ser. Y hoy la invitación es muy clara en este texto. El llamado del Señor aquí en Primera de Pedro, el capítulo 2 los versículos que estamos siendo es nos sometemos. Tenemos libertad para rebotarnos, pero nos sometemos por amor al Señor, por el nombre de Él, por la gracia que Él nos ha dado, por tantas y tantas y tantas cosas, porque somos embajadores, porque entendemos nuestra posición, porque sabemos que así hacemos callar, haciendo el bien, participando, sirviendo, porque seguimos las reglas del reino y no las de este mundo. Y por eso somos libres, porque podemos hacer todas esas cosas y glorificar el nombre del Señor. Y la pregunta es, ¿usted está demostrando que tiene esa libertad en Cristo? ¿O usted es un rebotado contra presidentes, alcaldes, ministros, senadores, policías, militares, jueces, la DIAN y todo lo que se le aparezca? Grave. No es la manera en que Dios dice que debamos trabajar. Por eso, señores, el embajador de Cristo no es un subversivo, y eso es claro en la Biblia. No, no es alguien que hace algo pecaminoso para ganar cosas. El mensaje del Evangelio ya es bastante subversivo, bastante fuerte para atacar todo lo que el mundo hace y exige a todos arrepentimiento y reconocimiento del señorío de Cristo. Pero recuerden, nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 10:4. Y la obligación de nosotros como siervos de Dios es obedecer al Señor y eso incluye la sumisión a los gobernantes. Por eso al salir de acá tendremos que enfrentarnos en esta semana seguramente a los gobernantes, a sus reglas, a sus leyes, a sus cosas justas o injustas. ¿Y qué toca decir? Señor, dame la gracia. Como dice en Romanos, ore por ellos, oremos por ellos. Señor, ten misericordia de ellos, ayúdalos, guíalos, que oremos por la paz de esta nación que tanto necesita, la paz que necesita Colombia. Pongamos las prioridades donde tienen que ser. Recuerden, nosotros no estamos para, vamos a reformar toda la política de la nación, no, no, no se puede. Estamos es para proclamar las verdades del reino y ellas van a influir sobre la sociedad y harán efecto, pero no para entrar a reformar todas esas cosas que solo Dios puede hacer. Por eso hagamos lo que sí tenemos que hacer. Por eso la invitación en esta noche es pongamos en el papel de cristianos y hagamos lo que los cristianos hacen. Proclamar a Dios, buscarlo primeramente a Él y hablarle a todos de que lo necesitan, de que necesitan reconocer su señorío, arrepentirse y reconocer su señorío sobre esta tierra. Mis hermanos, que el Señor nos ayude grandemente en eso. Y cuando veamos esta clase de cosas que están pasando, o tomemos la actitud correcta y no la actitud emocional de la ira, enojo, amargura, gritería contra todas estas injusticias en personas o instituciones. Más bien hagamos lo que dice el Señor, construyamos
edifiquemos, porque para eso estamos en esta tierra. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por todo lo que pudimos ver hoy. Gracias, te pedimos que sigas obrando en cada vida, en cada corazón, que nos permita, Señor, como lo dice tu palabra, someternos de una manera amorosa por causa de tu nombre, por causa del Señor, a todo esto que hoy nos has recordado que debemos hacer. Por eso dejamos en tus manos la palabra, pedimos que si hay alguien que la sabe hacer viva, eres tú, Señor, y pedimos que tú la hagas viva para gloria, honra y alabanza tuya, Señor. Señor, solo tú cambias los gobiernos, los estados, y solo te pedimos ten misericordia de todos estos pueblos que ante gobernantes injustos, Señor, claman a ti. Te ruego por amor de tu nombre que nos permitas ser parte de ese proceso, haciendo como siempre lo que es tu voluntad y no lo que las emociones muchas veces dictan. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.